Hola, yo soy la doctora Francine de Martini y en esta ocasión vamos a hablar acerca de ecografía obstétrica. La ecografía obstétrica es importante ya que debemos reconocer que en Chile el 90% de la morbimortalidad materno-fetal va a estar dada por la prematuridad, que bien puede ser por un parto prematuro o por la ruptura prematura de membranas, por patologías hipoxicoisquémicas representadas principalmente por los síndromes hipertensivos del embarazo y la restricción de crecimiento intrauterino y las malformaciones congénitas. Si nos damos cuenta, estas patologías todas son susceptibles de ser diagnosticadas o de calcular el riesgo a través de una ecografía. Por lo tanto, determinamos que la ecografía, principalmente la ecografía obstétrica, es un método de tamizaje. Nuestra primera indicación es determinar siempre la edad gestacional. Ese es el primer objetivo de cualquier ecografía obstétrica. Pero además de ello, a lo largo del embarazo, nos permite predecir el riesgo de morbimortalidad materna-fetal, representada por estas patologías que les dije anteriormente, y además de ello, nos permite disminuir o eliminar el riesgo ejerciendo acciones efectivas para ello. En Chile, el programa del control prenatal nos habla acerca de 4 ecografías. La primera es la determinada ultrasonido por indicación, que en el fondo es la primera ecografía que se hace a la paciente y que en el caso, no en todos los casos está dada o en algunas ocasiones puede coincidir con el ultrasonido de las 11 a 14 semanas. Las 3 ecografías que sí debemos realizar es el ultrasonido de las 11-14, el del segundo trimestre, que es el de la anatomía, y el del tercer trimestre. Cada una de estas ecografías van a tener distintas edades gestacionales y van a tener distintos objetivos. Y eso es lo que vamos a desarrollar a lo largo de esta clase. La ecografía del primer trimestre tiene como principales objetivos seleccionar a la población de alto riesgo obstétrico, determinar la edad gestacional segura o la fecha última regla segura y confiable, establecer el riesgo de aneuploidías y hacer el diagnóstico de malformaciones. Para todo esto, entonces debemos saber que la ecografía del primer trimestre se puede dividir en 2. Vamos a tener objetivos que se van a hacer antes de las 11 semanas y entre las 11 y las 13 semanas se pueden cumplir estos mismos objetivos, pero además de ello asumimos los que se pueden hacer entre las 11 y las 13 más 6. Antes de las 11 semanas debemos ver ubicación, vitalidad, número de fetos, edad gestacional segura y los anexos. Y entre las 11 y las 13 semanas más 6 días, además de ello, debemos evaluar la anatomía fetal y los marcadores de cromosomopatías. Lo primero que debemos hacer entonces es saber cuál es la ubicación. Para saber la ubicación del saco, cuando hacemos la ecografía, siempre debemos realizar un barrido general de la pelvis materna. Lo ideal es hacerlo a través de una ecografía transvaginal. Ubicamos dónde está el saco gestacional. Debemos ver el útero íntegro, hacemos una visión general del feto, vemos la ubicación de la placenta y por último intentamos determinar lo de la ubicación de los anexos y vemos su normalidad. ¿Qué alteraciones puede haber en esta primera parte de la ecografía? Bueno, que no observemos saco o que el saco esté descendido. Si no observamos saco, tenemos entonces que tomar en consideración la zona de discriminación. ¿Qué significa esto? Hacemos una beta-HCG a la paciente, la prueba de embarazo de la paciente, y debemos saber que siempre que la paciente tenga más de 3.500 unidades de beta-HCG, se debe observar saco vía transvaginal. Y si tiene más de 6.500, debemos observar saco vía transabdominal. Si tiene estos valores y no observamos saco en cualquiera de los dos métodos, entonces debemos plantearnos que se trata de un embarazo muy inicial o que se trata de un aborto o que se trata de un embarazo de localización incierta. Una vez que hemos determinado que el saco es intrauterino, entonces debemos irnos y hemos visto los anexos, entonces debemos irnos hacia la vitalidad. La vitalidad no es más que la presencia de latido cardíaco fetal. En general, en la literatura se habla acerca de viabilidad
Más sin embargo, la viabilidad es la capacidad que tiene un feto de llegar a término y terminar en un recién nacido vivo. Sin embargo, nosotros en una ecografía del primer trimestre no tenemos esa capacidad, por lo tanto, entonces en este momento nosotros solamente podemos determinar si el feto tiene latido o no. Y en general, el latido cardíaco fetal es visible a partir de las 6 semanas. ¿Qué alteraciones puede haber en cuanto a la vitalidad? Que no haya embrión o que no haya latido cardíaco fetal. Para ello, entonces existen criterios diagnósticos de embarazos no viables. Hay criterios diagnósticos y hay criterios de sospecha. En nuestro caso vamos a hablar solamente de los criterios diagnósticos. Cuando nosotros evaluamos ecográficamente a una paciente y vemos que el embrión tiene 7 milímetros o más y no tiene latidos cardíaco fetal, sabemos que estamos en la presencia de un aborto. También, si no vemos embrión y el diámetro medio del saco es de más de 25 milímetros, diagnosticamos un aborto. Si hacemos una primera ecografía y no vemos embrión y el saco es de menos de 25 milímetros, debemos repetir la ecografía a las 2 semanas. Y si a las 2 semanas todavía no se ve embrión, entonces diagnosticamos un aborto. Si en la primera ecografía vemos saco gestacional, que es de menos de 25 milímetros, y vemos vesícula vitelina, entonces debemos repetir la ecografía a los 11 días y posterior a ello debe haber embrión. Si no lo hay, entonces estamos ante un aborto. Si consideráramos que hemos visto todo normal, vimos que está el saco intrauterino, vimos los anexos y vemos que hay un embrión vivo, entonces nuestro siguiente paso es establecer el número de fetos. Cuando vemos a un solo embrión o a un solo feto, es muy fácil. El punto está que en ocasiones podemos ver fácilmente dos sacos, como en el cuadro de la izquierda, o bien podemos observar un solo saco, pero al hacer el barrido vemos dos embriones. Entonces, claramente, dos o más embriones. Entonces, aquí ya tenemos que saber que se trata de un embarazo gemelar. ¿Cómo vamos a determinar qué tipo de embarazo gemelar tenemos? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que existen embarazos monocoriales o bicoriales, embarazos con dos placentas o con una sola placenta. Hablamos de los bicoriales cuando hay dos placentas, cuando existe el signo lambda, y hablamos de los monocoriales cuando existe el signo de la T. El signo lambda va a estar dado por la presencia de dos corion y de dos amnios que cuando se juntan hacen la Y, mientras que en los monocoriales hay solamente una placenta y lo único que se une es las membranas y por eso hace el signo de la T. Eso nos hace diferenciar entre un embarazo bicorial biamniótico de un monocorial biamniótico. ¿Qué dificultades puedo tener en esta parte de la ecografía? Bueno, determinar la amnionicidad. Tengo que saber si hay una, dos o más bolsitas. Debo determinar cuál es el gemelo 1 y el gemelo 1 siempre es el que está más cerca de la presentación. En el fondo sería el primer gemelo en nacer si se produjera un parto vaginal. ¿Y qué gemelo determina la edad gestacional? La va a determinar el gemelo de mayor tamaño. Pues se supone que ante cualquier alteración, el de menor tamaño pudiese ser el afectado. Por lo tanto, siempre el gemelo sano debiese ser el gemelo de mayor tamaño. Hemos determinado entonces la ubicación, los anexos, hemos visto que está vivo, hemos visto el número de fetos y ahora viene quizás la parte más importante de la ecografía, que es establecer la edad gestacional segura. La edad gestacional la debemos calcular a partir de la fecha última regla, a partir del primer día de la fecha última regla. Consideramos que la fecha última regla es segura si la paciente la recuerda con exactitud
y que es confiable cuando ocurre en un ciclo ovulatorio que no haya estado determinado o que no haya estado influenciado por lactancia materna, por aborto, por el uso de anticonceptivo u otro disruptor que pudiese estar actuando sobre el ciclo. En muchas ocasiones, la paciente no recuerda la fecha última regla con exactitud, no es confiable, no es segura o la fecha última regla no coincide con la longitud o con la edad gestacional calculada a través de la ecografía. En esos casos, entonces debemos calcular la fecha de última regla operacional, ¿ok? Y siempre se hace el cálculo de la fecha de última regla operacional solo a partir de la primera ecografía. No se puede recalcular la fecha cada vez que evaluamos a la paciente. La ACOG en el año 2017 hizo esta publicación en la que nos dice que hay distintas días de discordancia entre las edades gestacionales calculadas a través de la fecha última regla aportada por la paciente y la fecha última regla calculada por ecografía. En nuestro caso, estamos hablando del primer trimestre. Cuando la ecografía es realizada antes de las 9 semanas, el feto o embrión tienen poca movilidad y por lo tanto la discordancia aceptada es bastante poca. Son menos de 5 días antes de las 9 semanas. Entre las 9 y las 13 semanas más 6 días, ya discordancia va siendo mayor y aceptamos una discordancia de más o menos 7 días. Veamos un ejemplo. Acá tenemos dos ecografías distintas. La ecografía de la izquierda, la fecha última regla aportada por la paciente es para una edad gestacional de 10 semanas y en la de la derecha, la edad gestacional por la fecha última regla aportada por la paciente es de 12 semanas. Sin embargo, cuando vemos las longitudes cráneo-nalga o la longitud cráneo-rabadilla, nos damos cuenta que en ambos casos el embrión mide 61 milímetros, o sea, tiene 12 semanas más 4 días. Eso significa que en el caso del embrión o del feto, más bien del feto de la izquierda, hay una discordancia de 2 semanas y 4 días. Acá lo vemos más claro. La edad gestacional por la fecha última regla aportada por la paciente es de 10 semanas y la edad gestacional por la longitud cráneo-nalga es de 12 semanas más 4 días. En este caso corresponde entonces recalcular la fecha última regla y utilizar a partir de ahora una fecha última regla operacional. Nos vamos hasta un calendario. Si el día que usted le hace la ecografía a la paciente, por ejemplo, es el 13 de diciembre, ese día la paciente tiene 12 semanas más 4 días. Tiene que irse hacia atrás, 12 más 4, más 3, más 2, más 1, 12. La paciente cumple semanas los días lunes. El lunes 9 de diciembre tiene 12 semanas y debe contar todos los lunes hacia atrás hasta llegar al lunes 0. Ese día 0 es la fecha de última regla operacional de la paciente. Nuevamente, 12 más 4, más 3, más 2, más 1. 12 más 4, más 3, más 2, más 1, 12. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y la semana 0 es la fecha última regla operacional. Debemos tener conocimiento de cómo se hace este cálculo de alguna manera, por decir, manual. Sin embargo, ya hoy por hoy existen distintas calculadoras que se pueden obtener online. Aquí tienen 2 QR de 2 sitios que son bastante seguros y bastante confiables, ¿ok? Y lo único que tenemos que estar es seguros de que efectivamente estas calculadoras son seguras para utilizar con nuestras pacientes. Independiente de que utilicemos calculadoras o no, debemos tener este conocimiento de que antes de las 9 semanas debemos cambiar la fecha última regla si la discordancia es mayor a 5 días y entre las 9 y las 14 semanas hacemos el cambio si la discordancia es mayor a 7 días. Volviendo a nuestro ejemplo anterior, la paciente tenía una edad gestacional calculada por fecha de última regla de 10 semanas, la discordancia era mayor a 7 días con el LCN que era de 12 más 4, por lo tanto la edad gestacional definitiva
es de 12 semanas más 4 días, que es la determinada por la ecografía. Entonces, esta primera eco nos permite determinar la edad gestacional con seguridad y la fecha de última regla segura y confiable. Si por la primera ecografía hubiese tenido, por ejemplo, 10 más 4 semanas, 10 semanas más 4 días, 10 semanas más 5 días, no es necesario hacer el cambio de la fecha de última regla ni de la edad gestacional, y la edad gestacional definitiva sería entonces 10 semanas. Mantenemos la edad gestacional calculada a través de la fecha de última regla aportada por la paciente. Bien, entonces en esta primera ecografía decimos que tenemos un saco gestacional intrauterino con los anexos normales, que tiene un feto vivo, que es un feto, y que tiene la edad gestacional segura. Si la paciente tiene entre 11 semanas y 13 semanas más 6 días, debemos entonces realizar la anatomía fetal, complementar con la anatomía fetal y los marcadores de neuploidías. Para que se pueda completar con la anatomía fetal y los marcadores de neuploidías, es necesario que la longitud craneonalga o cráneo-rabadilla sea de 45 a 84 milímetros. La anatomía fetal va a tener unos requisitos mínimos, esto es dado por la ISOC, que es la Sociedad Internacional de Ecografía. Tiene unos requisitos mínimos de que tenemos que ver en cada uno de los órganos y sistemas. Ellos también nos han publicado en el último tiempo unos requisitos que son más sensibles o más específicos, que hablan de mejores prácticas. La verdad es que a nosotros lo que nos interesa desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista de lo que ustedes deben aprender, es que hay malformaciones que sí o sí tienen que diagnosticarse en la primera ecografía. Cuando hay algún defecto del cráneo fetal, llamado acrania anencefalia, si existe algún defecto de la pared abdominal o si existe ausencia de alguna de las extremidades. ¿Okay? Todo lo demás termina formando parte de lo que nosotros como especialistas debemos ver. Además de la anatomía fetal, en esta primera ecografía tenemos que evaluar los marcadores de cromosomopatías. Los principales marcadores de cromosomopatías que nosotros evaluamos son la translucencia nucal, el hueso nasal, el ductus venoso y la regurgitación tricuspidea. La translucencia nucal no es más que el espacio retronucal que hay en la cabeza fetal en un corte medio sagital. ¿Ok? Este espacio va a tener diferentes medidas, y las medidas que tenga entonces nos van a permitir saber si están normales o alteradas, y cuando la alteración está presente debemos plantearnos que es altamente probable que haya alguna neuploidía del tipo trisomía 21, trisomía 18 o trisomía 13, que estemos en la presencia de alguna cardiopatía congénita. También pueden haber otras malformaciones como las displasias esqueléticas, y también tienen un mayor riesgo de muerte intrauterina estos niños. Por otra parte, también vemos como marcadores de neuploidías la presencia del hueso nasal, que no es más que este que vemos acá y que está representado como el signo de igual. ¿Ok? Entonces se habla de la piel, el hueso y la punta, y allí sabemos que efectivamente está el hueso nasal presente. El otro marcador de neuploidía que existe es el ductus venoso. ¿Ok? El ductus venoso es, tal cual como lo dice el nombre, es una onda venosa, y la patada auricular es la onda A, que es esta que está acá, al igual que la vena de todos los adultos, es la patada auricular, y esta debe estar presente. Si la onda A está ausente o más bien está reversa, entonces nos habla acerca de un riesgo aumentado de que la paciente presente alguna aneuploidía o alguna alteración cromosómica. Esta es la onda A. Y por último tenemos la regurgitación tricuspidea, que nos ponemos en la válvula tricúspide y evaluamos si hay paso de sangre
al momento de la diástole. Si hay regurgitación tricuspidea, es este valor que tenemos acá abajo. Si esta velocidad es mayor a 60 centímetros sobre segundo durante la mayor parte del ciclo cardíaco, entonces decimos que tiene una regurgitación tricuspidea anormal. Ninguno de estos valores por sí solo nos habla de un alto riesgo de neuploidías. ¿Qué es lo que debemos hacer con estos valores? Los vamos a llevar hasta una tabla en la que tenemos la capacidad, de acuerdo con todas las características maternas, los antecedentes maternos y las características ecográficas, de ver o de hacer el cálculo de si la paciente efectivamente tiene un mayor o menor riesgo de neuploidías. Cuando el valor de este cálculo es mayor a 1 en 250, entonces estamos ante la presencia de una paciente que tiene un riesgo elevado. Por ejemplo, si la paciente tiene 1 en 100, tiene un riesgo elevado de tener principalmente trisomía 21. Es súper importante que entendamos que aunque el riesgo esté elevado, no significa que estamos haciendo el diagnóstico. Un riesgo elevado nos dice que tenemos que ejercer acciones en esta paciente para efectivamente diagnosticar o aclarar el estado en el que está en ese momento. ¿Okay? O sea, un riesgo elevado lo que me dice a mí es esta paciente tiene más riesgo que el resto de las embarazadas de tener síndrome de Down. No podemos darle la información a la paciente de que efectivamente lo tiene. Tenemos que decirle, a usted entra en un canal distinto y a usted entonces tenemos que hacerle otros exámenes, como por ejemplo una amniocentesis, para determinar si efectivamente es una aneuploidía o no. Con esto entonces teóricamente debiésemos terminar con la eco del primer trimestre. Sin embargo, y aunque no está en la guía perinatal, hoy por hoy entonces debemos realizar a nuestras pacientes el Doppler de las arterias uterinas en el primer trimestre. ¿Por qué lo hacemos en el primer trimestre? Porque como vamos a ver en las clases que siguen hacia adelante, cuando una paciente tiene el Doppler de las arterias uterinas alterado, hay un mayor riesgo de insuficiencia uteroplacentaria y este riesgo de insuficiencia uteroplacentaria puede ser disminuido mediante la administración de aspirina. Pero para que efectivamente haya una disminución del riesgo por el uso de la aspirina, es necesario que este sea indicado antes de las 16 semanas. Por lo tanto, el momento ideal para hacer la determinación del Doppler de las arterias uterinas es en esta primera ecografía. Tomo la arteria uterina derecha, tomo la arteria uterina izquierda, tomo sus índices de pulsatilidades y saco un promedio. Y este promedio también lo voy a llevar a esta hojita donde puedo hacer el cálculo nuevamente de acuerdo con las características maternas, los antecedentes de la madre, la presión arterial, más el valor, y esto me va, más el valor del Doppler de las arterias uterinas, y esto me va a dar un valor absoluto. Si el valor es mayor a 1 en 100, o sea, si la paciente tiene, por ejemplo, 1 en 75, tiene un alto riesgo de preeclampsia. Independiente de si el Doppler materno está alterado o no, vamos a hablar de un alto riesgo de preeclampsia de acuerdo con la fórmula utilizada en este cribado. Continuando con la ecografía del segundo trimestre, entonces debemos saber que los objetivos de ella son la pesquisa precoz de las malformaciones, determinar si hay riesgo de parto prematuro y establecer el riesgo de patología hipóxico-isquémicas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo primero es que tenemos que hacer la medida de la guagüita, tenemos que hacer las medidas fetales, determinar la anatomía fetal, reconocer los marcadores ecográficos de aneuploidías o de malformaciones congénitas. Vamos a evaluar también el riesgo de parto prematuro y evaluar el Doppler de las arterias uterinas. Muy bien, entonces, para ello vamos a hacer la biometría fetal, la evaluación anatómica, los marcadores de neuploidía, la cervicometría y el Doppler de las arterias uterinas. En todas las ecografías, a partir del segundo trimestre, o sea, a partir de las 14 semanas, debemos evaluar la actitud y la vitalidad fetal. Siempre debemos evaluar que esté vivo, debemos saber en qué posición está, si está cefálico, si está podálico, si está transverso. Debemos evaluar que se mueva, vamos a evaluar el líquido amniótico y la placenta.
A partir de las 14 semanas y hasta el término del embarazo, en todas las ecografías deben hacerse estos pasos. Posteriormente, entonces debemos evaluar la biometría fetal. ¿Cómo hacemos la biometría fetal? Bueno, a través del diámetro biparietal, la circunferencia cefálica, el diámetro occipito frontal, la circunferencia abdominal, que puede ser por circunferencia o por diámetro anteroposterior y el diámetro lateral. Y además de eso vamos a tomar el fémur. Cuando hacemos estas tres medidas, el ecógrafo va a hacer un cálculo automático por medio de una fórmula y nos va a dar un peso. Ese peso lo vamos a llevar a la tabla de la OMS, que es la tabla de la Organización Mundial de la Salud, que es de pesos fetales, y vamos a determinar la normalidad. La normalidad siempre va a estar por encima del 90 y hasta por encima del 10 y hasta el 90. Todo feto que esté mayor al 95 o menor al 2.5 lo consideramos como patológico. En realidad, nosotros en Chile seguimos utilizando hasta ahora el percentil 10 y el percentil 90. Sin embargo, la recomendación es que en algún momento se entre el percentil 10 y el percentil 95. Cuando hablamos de la anatomía, la guía perinatal nos da un esbozo bastante grande de lo que nosotros debemos ver en cada uno de los órganos y sistemas del feto. Sin embargo, la Sociedad Internacional de Ecografía nos habla acerca de que debemos evaluar mucho más profundamente al feto, tal cual por órganos y sistemas. ¿Ok? Y a cada uno de los órganos y sistemas tenemos que ir viendo distintas características que nos hablan acerca de la normalidad. En ocasiones vamos a tener alteraciones claras que nos van a hablar acerca de malformaciones específicas, como por ejemplo una malformación cardíaca, una cardiopatía congénita es muy evidente. Y en otras ocasiones vamos a tener algunos signos que, si bien no son malformaciones, nos pueden hablar a favor de alguna alteración, como por ejemplo el cordón umbilical. El cordón umbilical debe tener dos arterias y una vena, y en ocasiones no hay sino una arteria y una vena. Por sí solo no es una malformación, pero ya vamos a ver más adelante que pudiese tratarse de un marcador de aneuploidía. Por otra parte, existen marcadores de aneuploidías y son dos hallazgos distintos, dos hallazgos diferentes, las malformaciones de los marcadores de aneuploidías. Las malformaciones son alteraciones que pueden o no estar asociadas con síndromes cromosómicos. Los marcadores de aneuploidías pueden ser o no malformaciones que están altamente asociadas con alteraciones cromosómicas. Un ejemplo de ello es que, por ejemplo, el labio leporino es una malformación, que es una malformación importante, pero no es un marcador de aneuploidía. Otro ejemplo son las cardiopatías congénitas, que son malformaciones y al mismo tiempo son marcadores de aneuploidías. Y el tercer ejemplo es este que les acabo de dar acerca de los tres vasos del cordón umbilical, en donde la ausencia de uno de los vasos me habla acerca de un mayor riesgo de aneuploidías, pero no es una malformación per se. Hablamos siempre de marcadores mayores y de marcadores menores. En realidad, lo que ustedes deben saber es que ante un marcador mayor hablamos de un alto riesgo de aneuploidía y que los marcadores menores por sí solos no tienen una mayor significancia desde el punto de vista del riesgo de alteraciones cromosómicas, que generalmente son aisladas. Ya hemos visto la biometría fetal, hemos visto la anatomía y hemos visto las aneuploidías. Continuamos con la cervicometría. La cervicometría es la técnica que tenemos para establecer el riesgo que puede tener una paciente de tener parto prematuro. En líneas generales, se considera que aquella paciente que no tiene factores de riesgo y tiene una cervicometría mayor a 15 milímetros no tiene alto riesgo de parto prematuro. Por lo tanto, si la paciente no tiene factores de riesgo, y su cervicometría es menor a 15 milímetros,
estamos ante la presencia de una paciente con alto riesgo de parto prematuro. Por otra parte, si la paciente tiene alto riesgo de parto prematuro por antecedentes, vamos a ser un poco más estrictos con la cervicometría. En el caso de esta paciente, vamos a utilizar un punto de corte de 25 milímetros. Toda aquella paciente que tenga alto riesgo de parto prematuro y que la cervicometría tenga menos de 25 milímetros, vamos a considerar que su riesgo está aumentado y vamos a decir que es una paciente sobre la que tenemos que ejercer acciones por este alto riesgo. Valor normal de la cervicometría, entonces, menos de 15 milímetros para pacientes sin antecedentes y menos de 25 milímetros para pacientes con antecedentes. La cervicometría vale la pena hacerla desde las 16 semanas, pero como screening de parto prematuro, un screening significa que es un examen que se le aplica a toda la población, como screening lo utilizamos en la ecografía del segundo trimestre. Por último, durante el segundo trimestre, durante esta ecografía, también hacemos Doppler de las arterias uterinas. Dijimos en algún momento que el Doppler valía la pena hacerlo en el primer trimestre por el alto riesgo que tenemos, por la oportunidad que tenemos para determinar el alto riesgo de que la paciente haga preeclampsia antes de las 37 semanas y porque es el momento ideal para nosotros indicar tratamiento o profilaxis más bien preventiva para disminuir el riesgo de estas patologías. Sin embargo, en el segundo trimestre de igual manera lo hacemos para intentar determinar el riesgo que pueda tener esta paciente y si consideramos que es de alto riesgo, entonces las vamos a seguir, esta edad debería ser las 24 semanas, la vamos a hacer ecografía a las 28, a las 32 y a las 36 semanas. El Doppler de las arterias uterinas mide la sístole y la diástole y cuando la diástole es muy bajita, hablamos de que hay una mayor resistencia de las arterias uterinas y es cuando pueden estar alteradas. En el caso del Doppler de las arterias uterinas del segundo trimestre, no lo llevamos hasta un screening, sino que tomamos sus valores absolutos y estos valores absolutos son los que vamos a determinar en una tabla de normalidad si están aumentados o no por encima del percentil 95 para considerarlos como patológicos. En algunas literaturas van a conseguir que hablan acerca del notch y no es más que esto, que es la diferencia que hay o esta muesca que hay entre la sístole y la diástole y no es más que la transmisión del cierre de las válvulas aórticas a través de los vasos y que se ve reflejada en las arterias uterinas. Por último, la ecografía del tercer trimestre nos permite nuevamente evaluar el crecimiento fetal, la presentación y la ubicación placentaria más el líquido amniótico principalmente. En general, la ecografía del tercer trimestre de las últimas guías nos hablan de que debiese hacerse alrededor de las 36 semanas. La evaluación del crecimiento va a ser hecha tal cual como comentamos anteriormente, a través del diámetro biparietal, de la circunferencia cefálica, de la circunferencia abdominal y de la longitud del fémur. Vamos a ver en qué presentación está, si está cefálico, podálico o transverso. Es importante ver la ubicación placentaria, ya que en el tercer trimestre estamos preparándonos para tener un parto y si se trata de una paciente con la placenta previa o con alguna otra alteración de la placenta, podemos tener cambios de acuerdo con el plan de parto. Debemos observar el líquido amniótico y también nos permite hacer pruebas de bienestar fetal como el perfil biofísico y el Doppler fetal. En general, en todas las ecografías nosotros podemos intentar determinar o establecer la edad gestacional. Pero por encima de las 28 semanas, esta ecografía nos sirve para determinar la edad gestacional, ya que después de las 28 semanas la discordancia es de más o menos 21 días y al ser tan elevada no me permite determinar la edad gestacional. De hecho, lo vamos a ver un poquito más profundo más adelante,
Después de la ecografía, después de las 22 a 23 semanas, se considera como edad gestacional dudosa porque la discordancia es muy elevada. Como les comenté, lo ideal siempre entonces es hacer la ecografía para determinar el peso fetal. En esta edad es súper importante para ver que no haya alteraciones del crecimiento, que no estén dadas por una restricción de crecimiento intrauterino o por un peso fetal para que sea un grande para la edad gestacional. ¿Cómo determinamos la normalidad del líquido amniótico? Bueno, vamos a tener dos criterios, el criterio de Manning y el criterio de Phelan. De manera general, cuando evaluamos el líquido amniótico, hacemos un paneo general en el abdomen materno y evaluamos cuál es el máximo bolsillo vertical. Si el máximo bolsillo vertical es menor a 2 centímetros, establecemos el diagnóstico de oligoamnios. Si está entre 2 y 8, consideramos que es un líquido amniótico normal, pero si es mayor a 8 centímetros, sospechamos acerca de la presencia de polidramnios. El máximo bolsillo vertical, buscamos cuál es el que sea más grande en el abdomen materno, tomamos de arriba hacia abajo ese espacio en el que no hayan ni partes fetales ni cordón umbilical y ese es el que vamos a medir. Con menos de 2 ya podemos establecer automáticamente el diagnóstico de oligoamnios, pero cuando tiene más de 8 podemos establecerlo, podemos sospecharlo, pero no establecemos el diagnóstico de polidramnios todavía. Para establecer el diagnóstico de polidramnios tenemos que irnos al siguiente criterio, que es el criterio de Phelan. ¿Cómo se hace el de Phelan? Vamos a dividir el abdomen materno en 4 cuadrantes, dividimos la pantalla en 4 cuadrantes y tomamos el máximo bolsillo vertical de cada cuadrante y lo sumamos. Si la suma está entre 8 y 18, consideramos que el líquido amniótico está normal. Si está entre 18 y 25, el líquido amniótico es aumentado. Y si es mayor a 25, entonces hablamos de polidramnios ya directamente. ¿Qué no debemos olvidar? Siempre debemos recalcular la fecha de última regla operacional en todas nuestras pacientes. La edad gestacional, lo ideal es calcularla por la ecografía en la que haya la menor discordancia posible. No tenemos la capacidad de diagnosticar cromosomopatías o aneuploidías. Podemos sospecharlas, podemos decir que tenemos un alto riesgo, pero no tenemos la capacidad de diagnosticarlas. Y lo ideal es establecer con la mayor certeza posible adecuadamente el peso fetal. Por último, el principal rol de la ecografía del primer trimestre es establecer la edad gestacional. El momento ideal para hacer la ecografía del primer trimestre es entre las 12 y las 13 semanas. Hay malformaciones que deben ser diagnosticadas en el primer trimestre. La ecografía es solo capaz de evaluar el riesgo de cromosomopatías, no hace el diagnóstico ni de síndrome de Down ni de ningún otro síndrome. Y es una herramienta fundamental tanto para el riesgo de preeclampsia como para el riesgo de parto prematuro. Vamos a continuar entonces con edad gestacional dudosa y embarazo cronológicamente prolongado. Se considera como edad gestacional dudosa a toda aquella paciente a la que se le hace la primera ecografía después de las 22 semanas. En general, estas son pacientes que no sabían que estaban embarazadas o que no recuerdan con exactitud su fecha última regla y entonces debemos determinar la edad gestacional a partir de esta primera ecografía. Con una discordancia tan elevada como entre 14 y 21 días, es bastante probable que tengamos poca sensibilidad para determinar con certeza la edad gestacional.
Es por eso que entonces nosotros comenzamos a considerar a estas pacientes como de alto riesgo y vamos a comenzar a tratarlas como tal. Para establecer o para cuidar este embarazo de allí en adelante, nosotros una vez que consideramos que la paciente tiene una edad gestacional dudosa, entonces vamos a ir haciendo controles. ¿Qué es lo que se debe hacer? Una curva de crecimiento. De manera general, se hace una curva de crecimiento haciendo controles de peso cada 3 semanas a aquellas pacientes que no tienen otros factores de riesgo y cada 2 semanas si la paciente tiene algún otro factor de riesgo o es considerada de alto riesgo obstétrico por alguna otra causa. La idea de ello entonces es determinar que la curva de crecimiento siga adecuada y no ver que estamos en la presencia de un feto grande para la edad gestacional o de un restringido. Hacemos esta curva ecográfica de crecimiento fetal hasta las 39 semanas y a las 39 semanas les indicamos hospitalización para interrupción. La interrupción se va a hacer por la vía obstétrica adecuada. El hecho de hospitalizarle a las 39 semanas no significa que le vamos a hacer una cesárea o que vamos a intentar un parto vaginal por el solo hecho de tener la edad gestacional dudosa. La edad gestacional dudosa lo único que nos debe decir es que a partir de las 39 semanas este feto debe nacer. ¿Por qué? Porque calculamos que a las 39 semanas puede tener más o menos 2 a 3 semanas. Eso significa que puede tener entre 36 y 37 semanas y es un pretérmino aceptable, o que puede tener entre 41 y 42 semanas y es un embarazo en vías de prolongación o un embarazo cronológicamente prolongado que todavía es aceptable. Por eso lo hacemos así. ¿Cuál es la mejor manera de intentar evitar la edad gestacional dudosa? Intentar que las pacientes tengan una primera ecografía precoz. Continuando con el embarazo cronológicamente prolongado, entonces debemos reconocer que este se trata de un embarazo que llega a las 42 semanas, que es igual a 294 días desde la fecha última regla. En general, nosotros no permitimos que las pacientes lleguen hasta el embarazo cronológicamente prolongado, sino que más bien hablamos de embarazos en vías de prolongación, ya que las pacientes se hospitalizan a las 41 semanas para que se produzca el nacimiento entre las 41 y 42 semanas, o sea, cuando su embarazo está en vías de prolongación. Nosotros de manera particular en el Hospital Regional de Talca, en las últimas revisiones que hemos hecho, hemos podido observar cómo hay un aumento de la mortalidad después de las 40 semanas y no de las 41 semanas. Es por ello que en general ustedes van a ver que en nuestro hospital no hospitalizamos a las pacientes a las 41 semanas para interrupción, sino que lo hacemos a las 40 semanas. Esto con el objetivo de disminuir la mortalidad y de beneficiarnos entonces de todo aquello que nos podemos beneficiar en un niño que tenga un parto lo más a término posible. ¿Cuál es el riesgo perinatal cuando ocurre un parto cronológicamente prolongado? O sea, luego de las 42 semanas hay una mortalidad que se dobla con respecto a las 40 semanas, es 4 veces mayor a las 43 semanas y 5 veces mayor a las 44 semanas. La verdad es que nosotros siempre hemos intentado de que no llegue ni siquiera a las 42 semanas. ¿Cuál es el problema de que el embarazo llegue o continúe más allá? Bueno, vamos a tener dos principales problemas: que la placenta funcione adecuadamente o que no lo haga. Si la placenta funciona adecuadamente, entonces vamos a tener un niño que va a seguir creciendo y vamos a tener probablemente un feto grande para la edad gestacional. Un niño que crece adecuadamente a las 42 semanas, su percentil 90 es 4 kilos 200. Entonces aquí vamos a tener factores de riesgo, bueno, hablamos de fetales y también de maternos que están asociados principalmente con este alto peso. Entonces van a ser niños que van a tener un trabajo de parto más prolongado. Claramente, al ser un niño un poco más grande va a haber una desproporción cefalopélvica. Quizás no haya la desproporción cefalopélvica, pues pueden hacer una retención de hombros también por ser fetos más grandes y al momento del nacimiento pueden tener complicaciones metabólicas asociadas a ser también niños grandes para la edad gestacional. Pero también puede ocurrir que la placenta no funcione adecuadamente.
Entonces, si la placenta no funciona adecuadamente, ocurre lo mismo al término que durante el embarazo, que puedan tener algún tipo de restricción de crecimiento fetal. Esta insuficiencia placentaria generalmente viene acompañada por oligoamnios y el oligoamnios en ocasiones viene acompañada con compresiones del cordón y con registros alterados. Esto nos va a dar estados fetales no tranquilizadores durante el trabajo de parto y además de ellos pueden producir la expulsión de meconio con el síndrome aspirativo meconial y se ha descrito también un síndrome de posmadurez. En ocasiones se habla de síndrome de posmadurez y en otras ocasiones se habla acerca de características de posmadurez en el recién nacido. Independiente de que pongamos los tipos o no, debemos saber que en general el síndrome de posmadurez o los signos de posmadurez del recién nacido nos hablan de un niño que nace con los ojos abiertos, con aspecto de alerta, tiene la piel flácida, cerca, no tiene el veremis caseoso, en muchas ocasiones está despellejada, pueden tener las uñas y los pelos largos y la piel y el meconio puede estar bien teñida de verde, o sea, la piel y las uñas pueden estar bien teñidas de meconio verde o más bien amarillo cuando es un meconio más antiguo. Vamos a tener de manera general complicaciones pospartos en el recién nacido que van a tener problemas de regulación, van a tener disminución de la glicemia con dificultad para mantener posteriormente la glicemia, hacen también hipocalcemias, poliglobulia y sepsis. Y vamos a tener algunas complicaciones más tardías como la encefalopatía neonatal, el daño neurológico e incluso se ha descrito la muerte fetal. Entre los riesgos maternos tenemos más bien los riesgos asociados con el parto prolongado, las distocias y la coriomnionitis, que todo esto está asociado generalmente con los niños grandes para la edad gestacional. De manera general, no hay la única manera de disminuir el riesgo de que se produzca un parto, un parto en un embarazo cronológicamente prolongado es el cálculo adecuado de la fecha última regla a través de una ecografía precoz. Y obviamente hospitalizar a la paciente entre las 40 y las 41 semanas para interrumpir el embarazo por la vía que se considere necesaria. La verdad es que cuando revisamos cuáles son los factores de riesgo para un embarazo cronológicamente prolongado, conseguimos que el principal factor de riesgo asociado es que la madre haya tenido un embarazo cronológicamente prolongado anterior. Se han conseguido algunos otros, pero que no están tan fuertemente asociados como las pacientes nulíparas, cuando los fetos son masculinos, ante la obesidad, la edad materna avanzada, que las madres o el padre hayan tenido parto de postérmino. ¿Okay? Sin embargo, como les acabo de comentar, estos son factores de riesgo que no están tan fuertemente asociados y por lo tanto toda la población obstétrica puede ser susceptible de tener un embarazo cronológicamente prolongado. De manera tal que la única forma que tenemos de evitarlo, como les acabo de decir, es el cálculo adecuado de la fecha última regla y por lo tanto de manera secundaria de la edad gestacional segura y confiable. Y por otro lado, entonces hospitalizar a todas nuestras pacientes entre las 40 y las 41 semanas para interrumpir la gestación. Bueno, esto ha sido todo durante esta presentación. Vamos a tener una sesión práctica en donde todos estos conocimientos los vamos a ir discutiendo. Así que lleven todas sus dudas y sus preguntas para ese día. Que estén muy bien.